Realmente quería hablar con ustedes de una cosa que es absolutamente crítica en un momento tan difícil como estamos viviendo, y este momento pues es el cambio de transición entre un gobierno y otro, y por eso es tan importante hablar de una cosa que nos han venido diciendo, que es el empalme. ¿Qué significa eso? ¿Cómo la ciudadanía puede intervenir? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la actitud que se está teniendo? Mucha gente piensa que es un tema, digamos que no muy importante, pero la verdad es que es fundamental para lo que viene en los siguientes 4 años de gobierno, y también para saber quiénes votaron y quiénes no votaron por este gobierno entrante, pues cómo va a suceder, qué cosas y qué garantías quedan también para el gobierno saliente. Y esto es realmente fundamental. Creo que hay una cosa que nadie puede negar, y es que este es de los empalmes más tensos que ha habido Colombia en sus últimos años, y obviamente esto tiene que ver con los resultados electorales, pero también tiene que ver con cuál es el ejercicio que se busca con el empalme y cómo se está asumiendo. De un lado, el empalme no es un favor que le está haciendo alguien a otro, no es un requerimiento suave, es una obligación legal, y yo creo que por eso es muy importante hablar de esto de manera práctica, concisa, y sobre todo qué está pasando ahora y qué esperamos que pase en el futuro. Esto se pone bueno un poco porque empecemos por lo más general. ¿Qué es el empalme? Pues el empalme es un espacio técnico jurídico obligado por la ley, en la que uno que está entregando el gobierno, en este caso Gustavo Petro, por supuesto todo el gabinete, debe entregar de manera formal, es decir, que debe haber informes, escritos, presentaciones, estadísticas, anexos, cómo queda la administración pública que está del gobierno entrante. Obviamente se reciben muchas de estas observaciones, recomendaciones, porque de este ejercicio de empalme el objetivo es saber cuál es el estado real en términos de administración pública, no en términos políticos, no en términos de el mensaje que uno le puede dar, digamos, que a los votantes o no, que yo creo que aquí parte de un debate, y es esto finalmente sigue siendo técnico y es muy importante. ¿Qué hay en curso? ¿Qué recurso? ¿Qué plática hay? ¿Cuáles son las obligaciones existentes? ¿Cuáles son los problemas jurídicos? Entre otros. Y esa es la base para construir el Plan Nacional de Desarrollo. Si no hay un buen empalme, por supuesto, termina siendo difícil también saber desde dónde parte para crear y formular un nuevo plan de desarrollo, que obliga, por supuesto, la ley también a tener discusiones regionales, a presentar ponencia, entre otras. ¿De dónde sale la obligación legal? De pronto, solamente para que usted se quede con el dato. Desde el 2005 tenemos la ley 951, que crea el acta de informe de gestión y determina que los empalmes deben hacerse de manera formal y escrita. En la ley 152 del 94 le cuentan a la gente qué son las rendiciones de cuenta, pero las rendiciones de cuenta pueden hacer parte de los empalmes, pero las rendiciones de cuenta son una obligación legal que deben hacer todos los gobiernos y toda la rama ejecutiva año a año. ¿Cuál es la diferencia? Que usted puede utilizar sus informes de gestión para que le sirvan como parte de sus informes de empalme. Obviamente, en el Estatuto Anticorrupción, que todos sabemos que es la ley 1474 de 2011, pues refuerza esta idea de transparencia, y cómo la idea de transparencia es efectivamente la que tiene que estar blindada en el ejercicio del empalme. Por eso es muy importante que usted también sepa, y recientemente la ley 1757 de 2015, en el artículo 57, que habla de la participación ciudadana y la rendición de cuentas, le pide a la gente que haga lo que corresponde para entregar cuentas. Esto no es un favor, de nuevo, no es como que uno quiera hacer el empalme, no es si Petro quiere hacer el empalme o si Abelardo quiere recibir, no. Es una obligación legal para ambas partes, particularmente el gobierno saliente, que quiere dejar un ejercicio de cuál fue su gestión, qué hizo, cómo. Miren, políticamente uno podrá discutir muchas cosas y uno podrá decir, oiga, no, es que este lo hizo mal, voy a hacer un proceso, voy a estar detrás de él. Y esos son anuncios al azar. Pero hacer el empalme, y en esto sí es de manera particular, blinda a quien hace el empalme. Lo blinda, es decir, que si usted hace un buen empalme, usted queda con los reportes, los informes, la gestión, y usted puede blindarse a eso. Obviamente esto no solamente lo hace el presidente, también lo tienen que hacer los gobernadores, también lo tienen que hacer los alcaldes. Hay 3 fases del empalme, yo creo que usted se vaya con esta idea. La preparación, que es lo que hemos visto del gobierno saliente, la verdad es que la mayoría de las entidades del gobierno nacional, porque todos los sectores están obligados a entregar y todas las entidades están obligadas a entregar, realmente es muy difícil entregar todas las gestiones que corresponden a este proceso, pero en este momento todo el
mundo está haciendo y está preparando informes de gobierno saliente, que son informes de gestión y obviamente pues algunas de las presentaciones de Empalme. Y la segunda, ambos equipos tienen que encontrarse. ¿Qué es esto? Ya ha sido anunciado por parte del presidente nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que va a ser la persona encargada de coordinar junto con el DNP, como siempre corresponde, el equipo que va a entregar. Y del otro lado pues está los equipos técnicos, particularmente ha sido designado el vicepresidente como parte, el vicepresidente electo como parte del empalme. Aquí hay un dato histórico y curioso. Para 2022 el vicepresidente, que era el ministro de Hacienda y Crédito Público, encabezó el empalme al presidente Petro. Entonces él ha estado de entrada y de salida. Y bueno, por supuesto se supone que esta es la lógica de no empezar de cero, que es un absurdo. La verdad es que viene aquí una cosa que es importante aclarar, y es que si bien hay mucha normatividad vigente, hay conceptos de la función pública, hay temas que hablan de funciones en relación a cómo se debe hacer el empalme, pues realmente es muy importante que este escenario sea un escenario donde los equipos técnicos se encuentren, más que el debate discursivo de la idea y de la ideología. Aquí pasó una cosa que fueron unas declaraciones que estuvieron por fuera de orden, y las declaraciones fueron que íbamos a hablar un poco desde la fiscalización, desde la judicialización, y que iban a hacer un tipo de auditoría. No funciona así. El empalme no funciona como una auditoría financiera, jurídica, funciona como una entrega del cargo. Por eso hay unos términos y unos tiempos que vale la pena ver. De hecho, les iba a contar a ustedes una cosa que me pareció muy buena, que se desarrolló en el periodo de entrega de Duque a Petro, que se llamó el Datálogo, que es una creación, una página de planeación nacional en la que uno puede encontrar todos los informes de rendición de cuentas de la entrega de Duque, y por supuesto se espera que en esta misma página que fue creada y que por supuesto tiene, digamos que un apego institucional, se pueda garantizar que todos los informes de gestión que va a hacer Petro por todos los sectores efectivamente sea entregado. Entonces le voy a mostrar solamente un segundo para que ustedes vean la página, cómo funciona y sobre todo cómo es de interesante. El nombre no es tan fácil, ¿sí o no? Si a uno le dicen vaya y busque el datálogo, pues aparte de todo no lo encuentra uno, pero entonces se lo muestro. Es el datálogo.dnp.go.co, y aquí usted va a encontrar unas cosas que es empalme, consulta documentos, balance de gestión y diálogos regionales. El de diálogos regionales lo lleva a usted a un ejercicio que es obviamente el de planeación que tenían que hacer, pero vea el de empalme. El de empalme le dice aquí usted, por ejemplo, qué sector desea consultar y la entidad que desea consultar. Entonces, por ejemplo, uno se viene aquí y dice, pongamos uno que sea Hacienda y Crédito Público, y usted aquí va a encontrar todas las entidades que están adscritas o vinculadas al sector. Y esto, por supuesto, yo creo que en una clase de administración pública y de quienes conocen, pero también para la ciudadanía en general, pues uno a veces dice, oiga, ¿cuántas entidades hay? Si usted se da cuenta, por ejemplo, el sector es Hacienda y Crédito Público, pero usted aquí encuentra los bancos, las centrales de inversiones, el fondo de adaptación, los fondos que tiene el ministerio mismo. Por ejemplo, algunas empresas que tiene el Estado como Positiva, que ustedes saben que esta es una empresa aseguradora de riesgos laborales, la Sociedad de Activos Especiales, la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para fiscales. Realmente es impresionante la información que uno puede encontrar. Por ejemplo, aquí está el Fondo Nacional del Ahorro, que a mucha gente le gusta hablar de temas de pensiones, y pues se lo muestro para que usted sepa cómo funcionó. Entonces, mire, usted aquí va a tener 3 resultados: el informe, los anexos, y si usted quiere compartir esta información le manda el link. Pero aquí abajo, mire, aquí está el informe de empalme entre gobiernos nacionales, y aquí, por ejemplo, este es el de el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, mire los temas que son interesantes que va a entregar, los temas financieros, los temas de talento humano, la inclusión, cómo le fue al despacho, si cumplió o no los proyectos que se había planteado, digamos que en su ejercicio de gestión de gobierno, si cumplió las metas, si no cumplió las metas, si hizo la tarea, si no hizo la tarea. La verdad es que los temas de empalme son muy interesantes, y bueno, yo aquí aprovecho un poco para hablarles de mi experiencia personal, y es que, como ustedes saben, pues yo en algún momento fui alcaldesa local, y yo aquí, por ejemplo, para los que piensan que esto es solamente para entregarle a hablar de lo que está haciendo, realmente uno lo que debería hablar de esto es de cómo el gobierno, particularmente Gustavo Petro, que tiene tantas dudas sobre a quién le va a entregar, entregue de manera formal, porque esta va a ser la forma de defenderse en el futuro. Esta información que entrega en los informes de gestión, su informe de empalme, sus actas de reconocimiento, las firmas, todo esto le sirve no solamente al presidente, sino a quienes actuaron dentro del gobierno del presidente Petro para hacer todo tipo de desmentimientos, y por supuesto de procesos jurídicos en adelante les va a servir para defender.
hacerse. Por eso creo que hay una cosa que vale la pena hablar muchísimo, y es que tenemos una información, y esa información por supuesto la vemos cada año en el presupuesto general de la nación. ¿Cuál es el porcentaje de deuda? ¿Cuál es el porcentaje de inversión? ¿Cuál es el porcentaje de función pública? ¿Cómo funciona? Y por supuesto hay algunas jugadas que ha hecho este gobierno, sobre todo es tasar la deuda, tratando de jugar un poco con la modificación de la moneda internacional y de las fluctuaciones de los dólares. Yo creo que hay una cosa muy importante, pero más para otra cosa que vale la pena aclarar es cómo queda de manera formal y cómo esa información termina siendo parte de la ciudadanía y no una reunión a puerta cerrada donde lo único de lo que nos enteramos es de la percepción no técnica, sino de la percepción política de quienes están allí. Y esto por supuesto genera un debate enorme, y es cuando la ciudadanía realmente tiene la capacidad de informarse en términos reales para poder saber cuál fue la gestión y qué es lo que queda en adelante, sobre todo para hacer control político, control social, para acompañar los procesos por supuesto de formulación del plan, garantizando que ninguno de los derechos en los que se ha avanzado se retroceda, que yo creo que es el mayor miedo que tiene la mayoría de personas quienes no acompañaron la votación por el gobierno entrante, que por supuesto es absolutamente legítimo y que da cuenta de las muchas preocupaciones que tenemos. Por eso vale aquí la pena, y es aclarar que el empalme es un asunto técnico, y que si uno lo tiene desde una perspectiva técnica también debería compartir la información de manera abierta, clara, y obviamente que no quede solamente en las divisiones políticas y en los ejercicios un poco de confrontación, sino que hablemos en términos de gobierno a lo que viene. Ahora, por ejemplo, este datálogo tiene mucha información que les invito a revisar. Yo creo que aquí pueden salir cosas muy formales, sobre todo para quienes van a estudiar o quienes están haciendo procesos de especialización, maestrías, doctorados, quienes quieren tener información y ejercicios comparativos de gobierno. Pues usted puede encontrar no solamente los COMPES, no solamente las resoluciones, sino que también puede encontrar todos los informes de gestión de todos los funcionarios que van saliendo. Ahora bien, la gente habla, y creo que varios han dicho esto, y es ¿cuál es el componente de transparencia? Y lo más importante es que dentro de los empalmes y las rendiciones de cuenta, de lo que se presume es que la transparencia parte de la idea de que la información es pública, abierta, concisa, precisa. Y de nuevo, para el gobierno saliente es mejor hacer un empalme con todas las fuerzas, con toda la entrega, con toda la garantía, porque ese mismo empalme le va a permitir después no solamente defenderse, sino también tener la información general que va a dar cuenta de su gestión ante medios, entre otros. Entonces les estaba contando, miren, recomendaciones cuando hay un informe de empalme. El informe de empalme no es solamente un ejercicio donde uno muestra logros, que es lo que uno quisiera ver casi como una rendición de cuentas. Hemos entregado tanto, hemos hecho tanto, hemos disminuido tanto. No, estos logros e hitos son para las rendiciones de cuentas y están bien, pero en los empalmes esta discusión pasa por 4 puntos que son fundamentales, que creo que a la hora más importante de revisar cualquier informe, incluso si usted lo va a revisar alguna vez en la vida, cuáles son los procesos judiciales que tiene la entidad, cuántas demandas ha obtenido, cuántos son los cobros que le han hecho el Estado por la falta de gestión o no de la entidad en el proceso que está entregando. Por ejemplo, es muy interesante ver cuando uno empieza a hablar de los temas judiciales, cuáles son los procesos de incumplimiento contractual que está llevando a cabo la entidad, por qué razones, cuáles contratos se vencen, cuál es el estado de su nómina, pero sobre todo el tema de la carrera administrativa, cuántos están en ingresos, cuántos están prepensionados, cuántos están de salida. Definitivamente la información financiera de la entidad que le muestra a uno cómo están. Normalmente los inventarios son los mismos, pero por ejemplo en las empresas industriales y comerciales del Estado o en aquellas que son hospitales empieza uno a ver la capacidad de ingreso del Estado. Yo creo que ahí hay mucha cosa que hacer, y la deuda en Colombia, por ejemplo, ha crecido de manera dimensional durante los últimos años, y por supuesto la inversión social así lo demuestra. Pero aquí la discusión, y sobre todo en los informes de empalme, es, y yo creo que aquí pocas veces hablamos de eso, es cuál es la tasa de interés a la que nos estamos endeudando, en cuánto tiempo, cuántos son los fondos. Y yo creo que esta discusión pasa porque muchas veces nos preguntamos lo obvio y esperamos respuestas un poco obvias, y pasa con estas redes sociales y pasa en general, y es que queremos respuestas inmediatas que tengan un juicio de valor. Es absolutamente bueno, es absolutamente malo, y de nuevo esta discusión, y sobre todo en esta de verdades incómodas de la administración pública, es cómo darnos criterio para comparar dónde está la buena gestión de la mala, dónde está también los escenarios en los que tenemos que mejorar. De ahí que sea tan importante
importante hablar del empalme, no solamente de quienes lo dirigen, sino también del contenido que a la voz de las redes sociales y sobre todo los medios de comunicación se vuelve más una comunicación política que una comunicación técnica, y tendremos que seguir insistiendo en que el empalme sigue siendo un ejercicio técnico que da razón y valor a quienes hacemos parte de la ciudadanía en general para revisar lo que viene, pero también como base del Plan Nacional de Desarrollo. Y digámonos la verdad, yo creo que aquí, y parte de lo que estamos diciendo es que esto es muy duro y es un debate muy duro porque pues obviamente hay en el corazón y en el ejercicio emocional una Colombia que está dividida por una votación que fue casi que cercana. Es la primera vez que alguien no gana con más del 50% de los votos, y eso por supuesto pone a la ciudadanía en general en un estado de alerta. Que esta vuelta haya sido tan disputada, que el Consejo Nacional Electoral, y que por supuesto hayan muchos mitos de los que ya hablamos en este espacio hace 8 días, pues lo que nos muestra es que independiente de cómo sea, hay una ciudadanía que quiere que muchos de los asuntos que venían funcionando, sobre todo los temas de reformas sociales y de acompañamiento a comunidades, continúe, y aquellas en las que, como bien lo han dicho, no ha funcionado de manera adecuada, pues se cambie, porque finalmente los ejercicios de gobierno son diferentes a los ejercicios electorales. Por supuesto, para llegar al gobierno se necesita ganar de manera electoral, pero el gobierno no es para los que ganan solamente, el gobierno es de todos, porque todos y todas pagamos impuestos y todas participamos de la vida política y pública. Por eso, a pesar de la discusión sobre quién ganó, así ya han sido reconocidos los resultados, incluso por Iván Cepeda, hoy lo que tenemos que hablar es cómo continúa la vida, cómo continúa el ejercicio político, cómo continúa el ejercicio de gobierno que es para todos y para todas. Y quiero hacer aquí una cosa que me pareció muy interesante y debo aplaudir esto de Gustavo Petro, y es que dijo: estamos partidos por la mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar. Empezará el empalme y mi retirada. Y yo creo que hace parte de un ejercicio demócrata entender que a veces se pierde, a veces se gana, pero sobre todo estar dispuestos a hacer las tareas que le corresponden a los ejercicios democráticos, y esto en este caso pues sobre todo es hacer empalme y garantizar que efectivamente lo que garantiza el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas empiece por supuesto desde la cabeza dando ejemplo. Yo creo que aquí vale que ustedes reconozcan una cosa, y es quiénes hacen el empalme. Ya les había contado que por parte del gobierno nacional está el ministro de Hacienda, que es Germán Ávila, pero aquí hay una anotación muy importante que hacer, y es que normalmente quien recibe es un ciudadano que no es un servidor público, y esas cosas muchas veces no se tienen en cuenta y hay que estar pendiente en el empalme. Y es que hay gente que funciona en el gobierno distrital o que está en otro, que son servidores públicos de carrera y que hacen parte o que quieren hacer parte de las mesas y no deberían, no pueden hacer parte del empalme, porque el que pone allí, digamos que el gobierno entrante debe poner ciudadanos que obviamente muchas veces terminan siendo ministros o directivos del gobierno que van de ingreso, pero usted no puede ser un servidor público a ser parte del proceso de empalme de quien llega. Eso es una cosa que casi nunca lo vemos, pero que por supuesto genera mucho debate. Aquí hay una cosa que debemos, y que así como resalto que se haya hecho un llamado a hacer el empalme y que se hayan iniciado los documentos y demás, que es parte de lo que tienen que hacer por ejercicio legal, pero que llaman a la unidad en Colombia, pues está muy mal también, y sobre todo le genera a uno mucha distancia, y es que el presidente entrante ha declarado que no va a pisar la Casa de Nariño antes de posesionarse. Eso es una cosa absolutamente extraña, y esto tiene que ver porque nunca había pasado en la historia reciente en Colombia. Es decir, normalmente el presidente entrante, el presidente saliente tiene una reunión o varias reuniones protocolarias en Casa de Nariño un poco antes del 7 de agosto para hablar de asuntos. En este caso, Abelardo cerró la puerta. ¿Cómo es posible que de un lado estemos dispuestos a hacer el empalme, llamemos a la unidad, y del otro pues nos estemos negando la conversación, cuando lo que están llamado y este nuevo gobierno está llamado es a la reconciliación, a tratar de bajar un poco la polarización, porque les estamos gobernando a todos? Y obviamente genera por supuesto un debate mayor es en las maneras y en las formas en las que se hace la entrega. Por eso obviamente habrá que hacer un llamado. Yo creo que el vicepresidente que está a cargo del ejercicio de empalme pues tiene que hacer un llamado institucional que le permita hacer un reconocimiento de lo que se le entrega, cómo se le entrega, y obviamente a la publicidad y la publicación de todos los informes. Esto le sirve más al gobierno de Petro, es decir, publicar todos sus informes y no que queden como en lo oscuro y como que queden los debates de quien no entregó. Por eso les digo que el empalme no es solamente una herramienta para el gobierno entrante, sino también una herramienta para el gobierno saliente, porque finalmente no importa cuáles sean los ataques políticos del futuro, usted tiene el ejercicio técnico que respalda su gestión. Si usted de pronto no lo tiene, va a generar por supuesto muchas discusiones. Realmente los presidentes
presidentes, digamos que pueden y tienen a su mano y a su decisión si se reúnen o no, pero Petro se reunió con Duque, Duque con Santos, y así ha sido el traslado general. Casi todos los gobiernos han tenido reuniones protocolarias previa a la entrega de mandato, y eso termina siendo positivo, no solamente porque no son abiertas, no son para medios de comunicación, no es para mandar un mensaje a la ciudadanía no, son un mensaje protocolario que da cuenta de la entrega de un gobierno a otro. Yo creo que por eso está muy mal que no se haga, y no se haga particularmente en este ejercicio. Y hay una cosa, creo que Pati está diciendo una cosa que me parece que es importante resaltar, y dice: se va a realizar auditoría forense cada una de las carteras. Y yo creo que aquí hay una discusión que hay que tener con mucho cuidado, y es que un empalme no es una auditoría. No le corresponde al gobierno entrante hacer una auditoría, no, le corresponde recibir. Y de hecho, cuando uno manda el mensaje de la auditoría, lo que sucede es que está generando una discusión enorme cómo funciona este ejercicio, y obviamente genera críticas porque no le permite a la gente saber de fondo en qué queda cada cosa, sino que se vuelve un ejercicio de acusaciones, y es un absurdo porque lo técnico y lo político son dos cosas diferentes. Usted en la comisión de empalme recibe, y esto un poco se los aclaro porque hay unos términos. Usted recibe el informe de empalme y usted tiene tiempo para revisarlo, para observarlo, para decir que no estuvo bien, qué cosas no considera, qué cosas le quedó por fuera, e incluso, por supuesto, si usted ve algo que está fuera de orden, usted pone las denuncias correspondientes ante los entes encargados de investigar, ya sea la Contraloría, ya sea la Fiscalía. Pero de fondo, lo que usted no puede hacer es que en un ejercicio técnico requerido para cambio de gobierno, ponerse en la discusión como si las auditorías fueran una cosa que usted tiene que hacer, y al contrario, usted lo que debe centrarse es en cómo recibe para poder formular un plan de desarrollo que le permita vincular muchas de las actividades. Pero si usted lo recibe así, no va a hacer un empalme, no va a hacer lo que tiene que hacer, porque las auditorías no le corresponden al gobierno entrante, las auditorías les corresponden a los entes de control. Obviamente usted recibe y trata de recibir de la mejor manera, pero si usted parte de la idea en la que tensiona todo y tensiona también los equipos, pues hay dos riesgos: un riesgo administrativo puramente, si uno se centra en el ejercicio técnico, y es que entonces no le van a entregar toda la información que necesita, no le van a entregar las bases de datos, no porque no los obligue la ley, sino porque usted todo el tiempo está en la lógica de ¿para qué le va a entregar si igual lo que quiere hacer auditoría pues busque usted? Y eso no le conviene al gobierno entrante. Lo que le conviene es recibir la información de la mejor manera posible para después hacer los cambios que necesita. Pero si usted no hace este ejercicio de manera juiciosa y transparente, si lo hace con un ejercicio ideológico más que técnico, pues usted se va a perder la lógica del empalme. Por eso, obviamente, si hay una cosa en la que hay que trabajar es no entender los empalmes como auditorías, porque no están facultados por ley para hacer auditorías, están facultados para recibir y saber cómo reciben, y obviamente hacer las observaciones del caso. Si usted encuentra algo mal, denúncielo como corresponde y lo harán seguramente, pero la actitud debe ser obviamente la de recibir. Un poco aquí vámonos con esta lógica, y es que los empalmes no son rendiciones de cuentas, si bien se pueden servir de rendiciones de cuentas, pero la fiscalización no corresponde a los gobiernos centrales. Quiero que entienda esto, que yo creo que va un poco más de lo político, y es que hay más de 200 funcionarios todo el tiempo, tanto de las administraciones salientes como ciudadanos que van a ser parte del nuevo gobierno, que se van a reunir durante jornadas extensas para poder tener la información, para tener todos los balances, para hacer la tarea. Y obviamente, ¿hasta cuándo tienen plazo de hacerlo? Antes del 7 de agosto, que va a ser la posesión del nuevo mandatario. Y obviamente esto es muy importante porque entre el 20 de julio que Petro va a posesionar al nuevo Congreso y va a presentar los balances finales de su gestión, pues vale la pena obviamente entender cuáles son los procesos. ¿Qué les cuento? Hay un proceso de elaboración y presentación del informe que es hasta 15 días hábiles después de que el servidor público va saliente. Seguramente lo entregarán antes, y lo entregarán antes del 7 de agosto. Por parte del servidor entrante, es decir, todos los funcionarios que van a ser parte de esto, van a ser 30 días hábiles siguientes para poder revisar. Y después, si hay observaciones y no están de acuerdo, tienen 15 días, entre 15 y 30 días calendario para poderlo reportar. Obviamente, si usted no lo reporta, va a tener, pues digamos que diversos procesos. ¿Qué recomendaciones? Revisar seguridad de archivos, procesos de contratación pública, información presupuestal, relación de pasivos y los proyectos que tiene confinanciados con otra entidad. De nuevo les cuento, hay mucho que hacer en términos de gestión administrativa. Si hay una cosa en la que debió mejorar el gobierno saliente, era en su proceso de gestión administrativa, pero por eso hay que tener mucho cuidado con el gobierno entrante, porque la gestión administrativa y la gestión pública y política son las que dan garantías de derecho, porque igual no todas las cosas se pueden hacer
como uno quisiera, sino que existen procesos, procedimientos que son reglados y muchas veces normados y que garantizan la protección del derecho a quienes lo han obtenido de manera anterior. Por eso es tan importante hacer la gestión, para que se quede con la idea clara. El proceso de empalme es un proceso legalmente obligatorio, con fases, con responsabilidades, con documentos específicos, que busca que, por supuesto, el cambio de gobierno no paralice al Estado. Eso es lo más importante, que no se paralice el Estado y en el que vivimos, y que obviamente esto permita un proceso en el que la transparencia, y por eso no recuerde la información que le di para que usted, el día que así lo quiera, pueda ir al datálogo, que es el de planeación, exigir que sea a través del datálogo que se publique todo. Obviamente le conviene más a los gobiernos salientes tener la información pública para que después no se pueda decir que no entregó la información que era. Así que les agradezco a todos ustedes por acompañarme en esta transmisión de Verdades Incómodas de la Administración Pública. Muchas cosas vienen adelante. Después vamos a hablar un poco de cómo se formula el Plan Nacional de Desarrollo, cuáles son las actividades que vienen, pero sobre todo también un poco qué quedó de resultado de esto. Les envío un abrazo y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bendiciones y muchas gracias a todos y a todas. Seguiremos trabajando juntos para seguirnos encontrando en Verdades Incómodas de la Administración. Abrazos, chao.